Entonces, comenzamos. ¿Ya? Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es partir directamente con la unidad 1 del curso, que corresponde a los sistemas digitales. ¿Ya? Así que vamos a poner ese título acá. Si selecciono el lápiz va a ser muy bueno. Si hay algún problema, por ejemplo, con algún delay entre lo que estoy escribiendo, lo que estoy comentando, me avisan ya, porque estoy con internet celular, porque literalmente se me había cortado el internet justo antes. ¿Sí? Así que vamos a ver cómo anda ya. Sistemas digitales. Vamos a comenzar revisando entonces lo que son los sistemas numéricos. Vamos a ir de lleno al primer tema. Sistemas numéricos. Que la verdad es que nosotros siempre hemos utilizado un sistema, ¿cierto? Un sistema que es posicional. Espero ir mejorando la caligrafía también. Numéricos posicionales. ¿Ya? Y que ese sistema es el llamado sistema decimal, ¿cierto? Sistema decimal. Este va a ser el primero que vamos a revisar, ¿ya? Decimal. Algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es el hecho de que dentro de este sistema hay varias cosas que nosotros utilizamos y que muchas veces no nos damos cuenta, ¿ya? Yo voy a ir acá formando una tabla que la voy a ir haciendo un poquito más grande cada vez, pero para que vayamos descartando, o perdón, destacando los puntos más importantes, ¿ya? Primero, vamos a escribir el sistema, ¿ya? Esto va a ser una tabla por si acaso. Vamos a escribir que este va a ser el sistema decimal. Decimal. Yo les voy a preguntar a ustedes, ¿cuáles son los dígitos del sistema decimal? Lo hemos ocupado toda la vida, así que deberíamos tener una noción de cuáles son, ¿cierto? ¿Cuáles son? Me pueden escribir en el chat, lo pueden comentar por audio, si así lo quieren. Y mientras tanto yo aquí voy a escribir otra cosa. Base o radix. Voy a escribir bien mejor. O radix. ¿Cuáles serán los números? O los dígitos, perdón. Claramente escribimos, por ejemplo, no sé, un 210, escribimos, por ejemplo, un 347, ¿cierto? O sea, en realidad podemos ver que van desde el 0 al 9, ¿cierto? O sea, serían, si queremos escribirlos todos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿cierto? Ahora, ¿cuál sería la base del sistema? La base del sistema va a ser el 10. Pero quiero que se fijen en algo, que es algo que vamos a identificar en varios de los sistemas que vamos a trabajar hoy día. Vamos a contar acá, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miren, justamente la cantidad de dígitos que tenemos se corresponde con la base o la radix. Es otra forma de llamarlo, ¿ya? ¿Será coincidencia, creen ustedes? Podría serlo, ¿cierto? Vamos a dejarlo ahí de momento. ¿Ya? Y voy a bajar un poquito la tabla porque todavía no le he puesto las líneas ni nada, pero vamos a ir rellenándola acá. Mientras tanto, una vez que ya identificamos, ¿cierto?, este sistema decimal que hemos usado por mucho tiempo, ¿cierto? Vimos cuáles son los dígitos, que serían desde el 0 hasta el 9, y tenemos también que la base es 10, o sea, siempre nos han dicho que la base es 10, y ahora yo le estaba contando acá la cantidad de dígitos y justo nos daba 10. Y vamos a ver si es que es una coincidencia o no. ¿Qué quiero que revisemos ahora? Miren, el siguiente número. El número, por ejemplo, 237. Algo que voy a dejar claro desde ya es que vamos a usar una notación, que es este subíndice que ustedes ven ahí, que es un 10, para indicar que este número está representado en el sistema decimal. ¿Ya? Eso es lo que significa ese pequeño 10 que está ahí. ¿Ya? Lo vamos a ocupar obviamente con otro sistema, donde vamos a tener otras bases. Les voy adelantando, ¿ya? ¿Qué hacemos con este número si quisiéramos conocer su valor? Aunque parezca extraño, porque yo podría decir eso es un 237, ¿cierto? ¿Qué valor le voy a ver? Pero solamente para que nos sirva para otro sistema, vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a tomar el primer dígito que está acá y lo vamos a multiplicar por la base del sistema, que la base del sistema para nosotros va a ser el 10. ¿Ya? Más, vamos a sumar acá el otro dígito que sigue acá y lo vamos a multiplicar por 10 también, pero aquí nos falta algo. Falta lo siguiente, porque si decimos que un sistema posicional, lógicamente este dígito y este otro dígito no deberían ser igual de importantes, ¿cierto?
Si yo les preguntara a ustedes, entre estos dígitos que tenemos acá, ¿cuál sienten ustedes que es más importante? ¿Cuál se podría perder y no generar tanto problema o tanto error? ¿Y cuál sería, por ejemplo, el que es más importante? Que si, por ejemplo, se cambia, nos provoca un error muy grande entre el número que tenemos y el otro. Le voy a preguntar por acá, ¿ya? ¿Cuál es el dígito más importante en este caso? Lo voy a poner entre comillas, el más importante, ¿ya? Vamos a ponerle pregunta 1. Pregunta 1 le vamos a poner. Para que ustedes puedan votar también, ¿ya? ¿Cuál es el dígito, entre comillas, le vamos a poner, más importante? Entre comillas. Y ustedes van a poder votar. Ahí. Vamos a poner el 2, vamos a poner el 3, vamos a poner el 7. Y ustedes van a poder elegir en un momento, justamente ahora. ¿Ya? Y cuando me refiero al más importante es aquel que si nosotros, por ejemplo, no sé, se nos cambia, lo vemos mal, provoca un error muy grande y que ya nos hace que en realidad no tiene sentido este número. No tendría sentido representarlo. Es como que yo digo, no, mira, anda a comprar, no sé, 237 lápices. Si ustedes, por ejemplo, se les cambia el 2 por algún motivo, lo ven como un 5, no sé, traerían 537. O sea, un error muy grande, ¿no? Se pasarían por bastante. Ah, Matías me escribe ahí 2 mayor que 7. Entiendo que sería como el más importante, ¿cierto? Llevamos 34 segundos, 35, han votado 38. Voy a llegar hasta el minuto, ¿ya? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque en realidad es la clave de lo que representan los sistemas numéricos posicionales, dado que la posición de los dígitos va a indicarnos la importancia que tienen, ¿cierto? O la significancia que tienen. Ya, nos quedan 5 segundos para votar. Solo faltaron 2 personas por expresar su opinión, así que no hay problema. Ya, terminó la votación. Le voy a compartir los resultados. Ustedes deberían ahora poder verlo, ¿cierto? Claramente votaron por el más importante, entre comillas, ¿cierto? Porque en realidad la palabra correcta es el más significativo, es el 2, ¿cierto? Porque si cambia el 2, en realidad nos cambia todo el número. En cambio, si por ejemplo el 7 se cambiara por un 6, por un 5, incluso si cambiara por un 0, el error no sería tan grande, ¿cierto? Eso es lo que nosotros vamos a reconocer entonces como, este sería para nosotros el dígito más significativo, que es un concepto que vamos a ocupar bastante, más significativo, y vamos a tener el dígito que va a ser menos significativo, ¿cierto? Que es este que está acá. Que debería escribirlo abajo para que así no quede todo apretado ahí. Ahí. Dígito menos significativo. Que uno como intuitivamente igual realmente lo entiende, lo ha ocupado montones de veces, ¿cierto? Desde que estamos quizá, no sé, en kinder, quizá antes, ¿ya? ¿Y para qué nos sirve esto? Nos sirve porque en realidad nosotros para ver el valor o el peso de cada dígito, ¿cierto? Vamos a tomar en cuenta eso. ¿Pero cómo? De la siguiente manera, miren. Aquí tenemos un 0 justo bajo el 7, acá tenemos un 1 y aquí tenemos un 2. ¿Qué será lo que estoy representando ahí? Son los exponentes que van a estar, ¿cierto? Dándole el peso, por decirlo así, a nuestro dígito, ¿cierto? O sea, si yo tengo el dígito 2, va a ser multiplicado por la base del sistema, que es el 10, elevado al exponente que le corresponde según esa posición. Así que va a ser 2. Eso nos va a indicar que este 2 de acá vale por una centena, ¿cierto? Ahora, el 3 que está acá, ¿cierto? Ese dígito va a estar multiplicado por 10, que es la base del sistema, y elevado a 1, indicándonos que él pesa por una decena, vale por una decena, ¿cierto? Más el 7, que sería este dígito, por la base del sistema, que es 10, ¿cierto? Dado que estamos en el sistema, trabajando en el sistema decimal, y elevado al exponente, que no se ve muy bien ahí, pero es el 0, ¿cierto? Vamos a poner el color que corresponde. Claramente, si nosotros desarrollamos esto, no tiene mucho sentido, porque nos va a dar el mismo número, ¿cierto? O sea, nosotros podríamos decir en realidad cuál es el sentido de hacer esta operación. Y vamos a ver que esto que acabamos de realizar, que es como expandir el número, ¿cierto? Es lo mismo que vamos a hacer para convertir otro sistema o un número en otro sistema a decimal. Va a ser exactamente lo mismo. Lo podemos desarrollar igual, para que así vayamos soltando la mano y todo. O sea, que no es algo muy complejo. 2 por 10 elevado a 2. Aquí lo hacíamos así, si no me equivoco, sí. Más, ¿cierto? 3 por el 10 elevado a 1, ¿cierto? Más el 7, lógicamente por 10 elevado a 1 va a ser 1. Nos da el 237. En realidad era obvio, ¿cierto? Que nos dirá así. Pero
nos va a servir bastante. ¿Ya? Esto es algo que nosotros hemos ocupado montones de veces sin siquiera pensarlo más allá, quizás. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sistema vamos a ver ahora? El binario, pero lo voy a poner otro color. Lo voy a poner en verde. Yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué dígitos creen ustedes que tendrá? Voy a dejar de compartir los resultados, ¿ya? Ahí. Ups, me casi me equivoco. Ya. Binario. ¿Cuáles serán los dígitos que tiene el binario? ¿Cuáles creen ustedes? Lo pueden escribir en el chat. Ya. 0 y 1. Hay montones de películas, ¿cierto? De hecho, uno probablemente ya lo puede deducir por la misma palabra, binario, quizás piensa que no sé, son dos, ¿cierto? Efectivamente son 0 y 1. ¿Por qué se ocupa el 0 y el 1? Uno podría decir, si tengo el sistema decimal, ¿para qué me voy a quedar con menos dígitos? Porque en realidad los sistemas computacionales, ya que nosotros ocupamos, los PCs, los celulares, ahora las tablets, todo, tenemos dos estados que están bien diferenciados y que son muy fáciles de poder, obviamente, trabajar, que son el estado apagado y el estado encendido. El tener la presencia o la ausencia de una señal eléctrica, que podría ser un voltaje, que es lo que generalmente se ocupa. ¿Ya? Y eso nos permite entonces nosotros saber que si, por ejemplo, tengo un dispositivo, imagínense acá, que tiene dos entradas, si acá aparece, por ejemplo, una señal en nivel bajo, vale decir, por ejemplo, supongamos el 0 volt, ¿ya? Vamos a asumir que esto es un 0. Si acá aparece el 5 volt, vamos a pensar que es así, 5 volt, lo vamos a asumir como un 1. ¿Ya? Entonces, por eso es que ocupamos un sistema que está basado únicamente en esos dos estados, ya que representamos el 0, ¿cierto? Y el 1. De ahí viene. Lógicamente, si vamos a ocupar ese sistema, tenemos que tener una matemática, no sé, una lógica para poder operar, ¿cierto? Y ahora, vamos a ver algo importante también. ¿Cuál será la base del sistema? ¿Es el idioma que entiende el PC? Efectivamente, Beatriz. Efectivamente es eso. El PC, en su forma más básica, solamente reconoce 0 y 1. Matías me dice que la base es 2. Ah, miren, la base es 2, efectivamente. De hecho, binario, 2, tiene sentido. Pero además quiero que ustedes cuenten acá. Tenemos un dígito, tenemos dos dígitos. Nuevamente, la cantidad de dígitos es igual a la base del sistema. Miren, otra coincidencia, ¿no? Uno podría pensarlo, pero parece que ya se está haciendo una tendencia, ¿cierto? Y ahora, ¿qué vamos a hacer entonces con este sistema binario? Además de seguir armando la tabla, que yo voy a ir corriendo todas las veces, la debería haber escrito. Lo positivo es que lo puedo hacer, ¿cierto? Ya, lo que vamos a hacer ahora es aprender a convertir un número binario a decimal. Eso vamos a hacer ahora. ¿Y saben qué? Voy a mover la tabla definitivamente porque si no se va a demorar en moverse cada vez, así que la voy a dejar al lado, ¿ya? Total, después la puedo volver a colocar donde corresponde. Vamos a dejarla ahí. Ya. Así que vamos a convertir entonces números de binario a decimal y vamos a ver su valor, ¿ya? Vamos a ponerle acá. Sistema binario y le vamos a poner conversión. Sistema binario. Tengo que aprender a escribir, ¿sí? Ya. Conversión de binario a decimal. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora vamos a ver. Vamos a partir con un número. Por ejemplo, el 1, 0, 1, 0. Y va a estar en base, voy a cambiar el color, no solamente para que tenga coherencia con lo que he estado dibujando ahí, ¿ya? Voy a poner el mismo. 1, 0, 1, 0. Y les pregunto yo, ¿cuál será el valor en decimal? Perdón. En base 2, ¿cierto? Porque estoy diciendo que quiero convertir de binario a decimal, ¿ya? Si no hubiera sido un 1010. Ahora, este número que está acá, para poder conocer su valor, atención, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el dígito, lo vamos a multiplicar por la base del sistema, que en este caso va a ser 2, ¿cierto? Y lo vamos a elevar al exponente que le corresponde según su posición, siguiendo la misma idea que acá. Fíjense que ahí partí con el 0 ahí, seguí con el 1, 2, si hubiera habido otro número acá hubiera sido el 3 el exponente, acá hubiera sido el 4, ¿cierto? Así que vamos a hacer eso mismo, miren. 0. Profe, ¿el 2 de abajo es el exponente o es la base? Buena pregunta, es la base que nosotros identificamos acá. Sí, lo voy a correr un Como poquito. 2 elevado a... Claro. Así que, por ejemplo, ese 0 queda elevado a 0, ese 1 de acá, perdón, lo voy a marcar. Este va a quedar elevado a 0. Ah, es un 1, 0, 1, 0. Claro, sí. Ese 2 de ahí es solamente para indicar la base del sistema, ¿ya? Buena pregunta. Y
tendríamos acá el 3, ¿ya? No se vayan a confundir porque en realidad es para diferenciarlo, porque si yo les dibujo solamente esto, ¿ustedes cómo podrían saber que es binario y que no es, por ejemplo, un 1010? No tendrían cómo, ¿cierto? Si yo le pongo ahí, ya, entonces tiene ese subíndice 10, es decimal, ¿cierto? Si yo pongo este mismo número, pero le pongo el subíndice 2, es binario. Y de hecho podría ser esto. Quizá no tiene mucho sentido, pero sería base 3, ¿ya? Esa es la manera que nosotros vamos a usar para diferenciar los diferentes números, ¿cierto? Que pueden estar representados en diferentes sistemas. Ahora, una vez que tenemos entonces identificado eso, podemos entonces encontrar el valor. Decíamos que tomábamos, ¿cierto?, el dígito, lo multiplicamos por la base del sistema, que en este caso es 2, que lo estoy poniendo en negro, y lo elevamos al exponente que le corresponde según la posición en que se encuentra, ¿ya? Así que quedaría entonces 1 por 2 elevado a 3 más el otro dígito. Es un 0. Vamos a ver que obviamente no va a aportar, pero por ahora, como estamos aprendiendo, lo vamos a escribir igual. Por 2, que es la base del sistema, ¿cierto? No se olviden, elevado al exponente que le corresponde según su posición, que sería el 2. Esto obviamente va a ser 0, ¿cierto? Más el otro dígito, que está acá, que es el 1, que lo vamos a multiplicar por la base del sistema que estamos trabajando, que sería 2, ¿cierto? Elevado al exponente que le corresponde según su posición, que sería para este caso el 1. Más, vamos a tener acá el otro dígito, ¿cierto? Que tampoco va a aportar, pero lo vamos a escribir, al menos por ahora. Después ya no, lo vamos a saltar quizás, ¿ya? Por la base del sistema, elevado al exponente que le corresponde según su posición, que sería 0. Y podemos entonces desarrollar esto, y nos va a dar el valor en decimal, porque eso es lo que queremos conseguir. Les pregunto yo, ¿cuánto nos da esto? Eso va a ser un 1 por 2 elevado a 3, que es 8. Esto va a ser 0, ¿cierto? Esto de acá va a ser 1 por 2 elevado a 1, que va a ser 2. Más, y obviamente 0, ¿cierto? 0 por cualquier cosa va a ser 0. Así que en definitiva, ¿qué número es el que nosotros vamos a tener? Lo que deja que lo escriban ustedes. Bueno, en realidad es sumar 8 más 2, ¿cierto? Sería el 10, efectivamente. Pero hay otros que no son tan triviales, porque son números con más dígitos y todo. Así que nos queda entonces el número 10. Esto es en base 10, ¿cierto? Recuerden que queríamos convertir de binario a decimal. Y les pregunto yo, lo que revisamos el día de hoy. Voy a poner una pregunta para ir consultando. Ya es una pregunta comodín que yo ocupo siempre, pero que es muy útil, ¿ya? Ya. Cualquier duda que tenga me pueden escribir en el chat mientras tanto. Yo voy a estar escribiendo. Les recuerdo también que cualquier duda que puedan tener, no se preocupen, escriban nomás o me comentan, ¿ya? La idea es que se vaya entendiendo, y si algo no se entiende, se explica de nuevo. Ya, ahí va la pregunta que les voy a hacer yo. Va llegando. A ella se lanzó la pregunta. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? ¿Cómo convertimos de binario a decimal? Simplemente tomando en cuenta, primero, obviamente, los dígitos que tenemos acá, la base del sistema en que nos encontramos, que en este caso es la base 2, ¿cierto? Que estamos en binario. Y algo muy importante es la posición en que se encuentran los dígitos. No es lo mismo, por ejemplo, que yo haga esto de vuelta al número, por ejemplo, y diga, no sé, 0, 1, 0, 1, leyéndolo, por ejemplo, desde acá. ¿Sí? Ese número no va a ser el mismo. Por eso que es importante la posición en que se encuentra. Muy bien, muy bien. ¿Ya? De todas maneras, si es que alguien lo entiende más o menos aún, vamos a hacer otros ejemplos más, ¿ya? Pero eso es la clave para poder convertir un número de binario a decimal. Y van a ver también que en realidad de cualquier sistema que sea posicional a decimal, ¿ya? Por eso que hicimos ese ejemplo de arriba que en realidad como bien directo, llegamos de 237 a 237. Ahora, otro ejemplo. Vamos a poner un ejemplo por acá. Le vamos a dar un nombre de binario a texto. Se puede, pero se usa un código que se llama ASCII, que lo vamos a ver, pero ya es como la parte casi final de esta unidad. Me preguntaba Diego respecto a si se podía convertir binario a texto. Voy a poner acá ejemplo 1. Ahora va el ejemplo 2. Ahora vamos a hacer uno un poco más interesante, ¿ya? Un poco más grande, ¿no? El número. Vamos a poner, por ejemplo, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, ¿ya? No sé qué número es porque lo acabo de inventar, pero vamos a ver qué nos está. Ahí. Y lo voy a escribir un poco más grande, ¿ya? Ahí.
Ahí. Un número con mejor escrito. Ahí. Ese número quiero convertirlo lógicamente a decimal. Lo voy a escribir acá en la pregunta porque no puse nada. Profe, ¿Sí? Dime. siempre que uno quiere pasar de binario a decimal, tiene que estar en base 2. O sea, multiplicar el número por la base elevado a... Eso es lo que aún no entiendo. ¿Por qué 3, 2? ¿De dónde aparecen esos numeritos morados? Esto de acá, ya. Buena Sí, pregunta, mira. Esos dígitos que aparecen ahí, esos números, S3, S2, S1 y S0, son los que le dan el valor o el peso a cada uno de los dígitos, ¿ya? Y les adelanto algo que lo vamos a ver obviamente probablemente en esta clase más cerca al final o en la siguiente. Si yo tengo un número que tiene una coma, en este caso que me va a separar la parte entera de la parte fraccionaria, por ejemplo en decimal pensemos que podría tener un 23,5, ¿cierto? ¿Ya? Algo que nosotros muchas veces no tomamos en cuenta es lo siguiente, que este peso que vamos a tener acá, el exponente que se corresponde es el 0, tal como lo estábamos haciendo ahí y como lo hicimos acá arriba. Ya esto está definido así, ya se define el sistema de esta manera. Ahí está el 0, ¿cierto? Y este de acá va a tener un exponente que va a ser 1, y este de acá, ¿qué tendrá? Va a tener un menos 1. ¿Ya? Eso es lo que va a tener. Entonces este número yo lo podría representar, este número obviamente vamos a asumir que es un número decimal, ¿ya? Va a ser 2 por la base sistema, que en este caso sería 10, elevado a ¿qué? Elevado al exponente que le corresponde según su posición. Y esto se aplica para todos los sistemas que son posicionales, ¿ya? Que queda, por ejemplo, el exponente de este primer dígito que está justamente a la izquierda de la coma, va a ser 0, el que sigue hacia allá va a ser 1, el que sigue hacia acá va a ser 2, este de acá 3, y así para todos los sistemas posicionales. Y los que van a la derecha van a ser así. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿sí? Y van a seguir así. ¿Sí? Es como parte de la definición de un sistema posicional. ¿Cómo son los exponentes que le corresponden? ¿Se entiende un poquito mejor? Ah, muy bien, muy bien, sí, muy bien. profe, me quedó claro. Perfecto. Entonces ahora vamos a mover esto un poquito porque lo dejé muy cerca. Ahí. Me disculpan de repente si la letra está un poquito mala, pero la verdad es que cuando dejo de escribir por mucho tiempo, empeoro. ¿Para qué les voy a decir una cosa por otra? Ya, vamos a convertir ese número a decimal. Pero no me voy poniendo las pilas para mejorar la caligrafía. Esto lo voy a dejar aquí al lado, ya lo voy a dejar después como una observación para que no se nos pierda, porque igual ayuda. Lo vamos a dejar por acá, escondido ahí. Ya. Entonces, para convertirlo, entonces lo que nosotros vamos a hacer es tomar el número, lo voy a copiar acá, vamos a poner la base del sistema, ¿cierto? Que es 2. Vamos a escribir los exponentes, vamos a poner el 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tener entonces el 1, el primer 1 que está acá, ¿cierto? Ese dígito, por la base del sistema que va a ser 2, elevado al exponente que le corresponde según la posición que es el 6. Le vamos a poner ahora más el otro dígito, ¿cierto? Que tenemos ahí, que sería el 1, por la base del sistema que es 2, ¿ya? Elevado al exponente que le corresponde según su posición, que sería 5, más, y esto obviamente, como pueden ver, es bien repetitivo, pero es lo mismo. De momento vamos a poner el 0 porque estamos aprendiendo, ¿cierto? Después lo vamos a omitir, lógicamente. Por 2 elevado al exponente que le corresponde, que sería el 4, ¿ya? 4 más el 0, no, más el 1 que está acá, ¿cierto? Ese dígito que tenemos ahí, por la base del sistema que es 2 para este caso porque estamos en binario, elevado al exponente que le corresponde según la posición que sería 3, más el otro dígito que tenemos ahí, ¿cierto? Que de momento lo vamos a escribir, que es el 0, por la base del sistema que sería, ¿cierto? 2 elevado al exponente que le corresponde según la posición, más, ahora viene el 1, ¿cierto? Y yo creo que ya lo pueden ver que en realidad estamos siguiendo la misma idea. Por 2 elevado a 1, que sería el exponente que le corresponde según la posición en que se encuentra, más ese último 1, ya escribí muchos dígitos, así que ahí terminamos finalmente. Por 2, que es la base del sistema, elevado al exponente 0, que le corresponde en esa posición. Me pregunta Antonia si es que un binario tiene coma. ¿Funciona igual que la coma en el sistema decimal? Muy buena pregunta, Antonia. Funciona igual. Exactamente igual. O sea, si hubiera seguido, por ejemplo, en este caso, miren, para no desviarme mucho, lo que haría sería esto. Eso más,
3 por 10 elevado a 0, más el dígito que sería el 5, esto está en decimal, lógicamente, por 10 elevado a la menos 1, ¿cierto? Y ustedes si lo desarrollan le va a dar exactamente lo mismo, ¿ya? De hecho va a quedar esto 5 por 1 dividido en 10, va a quedar, ¿cierto? 0,5, se va a sumar con los 23 y va a quedar 23,5. ¿Ya? Exactamente lo mismo. Pero es un adelanto, así que lo vamos a dejar ahí. Era para responder la duda que le haya surgido, ¿ya? Entonces, si desarrollamos todo eso, vamos a ver qué nos queda. Yo voy a hacerlo un poquito más rápido. Voy a multiplicar cada uno de estos números, ¿ya? ¿Cuánto es el 2 elevado a 6? ¿Se acuerdan cuánto es? Lo voy a hacer igual. Ya, igual se puede, es 64, ¿cierto? Ya, muy bien, ¿cierto? 64. Después el otro va a ser 32, ¿cierto? Va a ser otro 16 y así. Así que tendríamos entonces 1 por 64, va a ser 64. Aquí vamos a tener el 32. Acá va a quedar el 0 multiplicado por algo, va a ser 0, lógicamente. Acá nos va a quedar el 1 por 2 elevado a 3, va a ser 8. Estos se van a sumar después, ¿cierto? Este va a ser 0, después luego vamos a omitir. Acá nos queda simplemente el 2, y aquí nos va a quedar el 1. Esto me faltó un dígito, ¿cierto? Me faltó, perdón, el exponente elevado a 0. Ahí está. Nos queda entonces ese número. ¿Cuánto es esto? Esto nos va a dar 96. Voy a ponerlo en negro. Nos va a dar 96. Esto de acá va a ser 13. Perdón, 11. Voy a tener que sumar bien. Y por último, ¿cuánto nos da? Nos da 107, si no me equivoco. Y si me equivoco, ustedes van a decir después que el profe no sabe sumar. No les podría decir nada. Ahí sí, en base 10. ¿Está bien o no está bien? Vamos a usar la pregunta. Ya, muy bien. O sea, de momento sé sumar. Muy bien. ¿Se fijan entonces el número que tenemos acá? Que yo inventé en el momento, ese. Sería un 107 en base 10, en el sistema decimal. O sea, al menos lo pudimos convertir. Quiero saber si se entiende lo que acabamos de hacer. Le voy a preguntar nuevamente con mi pregunta comodín. Muy bien. Y esto lo voy, por mientras voy a encerrar esto, ya lo voy a dejar como una observación ahí como a un lado, junto con esta tabla que la tengo allá arriba. Vamos a poner una nube acá ya. Una nube. Esto igual lo vamos a ver, yo creo que en la clase siguiente quizás, si no al final de esta. Observación. Ahí. ¿Ya? Profe, Y dime. esto supone, como cuál es el propósito como de aprender esto, como para qué sirve Mira, saber esto. sirve primero para poder realizar operatoria con números binarios, con números hexadecimales que vamos a ver en un momento, porque en realidad es como comprender cómo operan los sistemas digitales. Ese es el objetivo. Obviamente uno puede decir, eso lo puede hacer la calculadora, lo hacen los computadores, no lo tengo para qué hacer yo, pero es bastante útil para comprender cómo operan. ¿Ya? Así que, ahora una vez que ya hemos visto el sistema binario, hemos convertido números binarios a decimales, lo que vamos a hacer nosotros ahora es ver otro sistema. ¿Ya? Vamos a ver un sistema nuevo. Vamos a ver el octal, que probablemente no lo han escuchado, pero vamos a ver acá cómo lo trabajamos. Esa observación después la voy a ordenar, no se preocupen. Ya, tenemos ahí nuestra tabla. Me voy a acercar un poquito. Voy a dejarlo, de hecho, ahí, en 86. Entonces, octal. Y tengo que elegir un color, lo voy a poner en rojo. Octal. ¿Cuántos dígitos creen ustedes que tiene? O más fácil, ¿cuál será la base? Rafaela dice 8. Mira, efectivamente es 8. ¿Cierto? El nombre igual era bastante decidor. Y los dígitos van a ser los siguientes. Van a ir desde el 0 hasta, no el 8, hasta el 7, ¿cierto? Yo creo que ustedes notaron ya que en realidad la base del sistema lo que me dice es la cantidad de dígitos que tengo, ¿cierto? Y pongo el 4, pongo el 5, el 6 y el 7. ¿Ya? Justamente 8 dígitos igual, ¿cierto?, el número que la base. ¿Cómo podemos nosotros hacer operaciones? ¿Ya? De la misma manera. Vamos a hacer una conversión rápida de un número que esté en octal. Y la tabla la había puesto más acá para no andarla moviendo, pero la vamos a dejar de momento ahí. Ya. Así que ahora vamos a convertir un número con este ejemplo. Vamos a poner acá sistema octal.
octal, vamos a hacer un ejemplo de una conversión. Convertir el siguiente número. Déjeme pensar. Vamos a poner el 1, 7, 3. Ese número. Y este número, por si acaso, va a estar en octal. ¿Ya? Le ponemos subíndice para indicar que su base es 8. Así podemos diferenciarlo y no creer que es un 173 en decimal, ¿cierto? Y lo queremos convertir a decimal. Quizás ustedes se pueden estar preguntando ahora, oye, pero en realidad estamos convirtiendo todo a decimal. ¿Qué pasará si quiero convertir de decimal a nuestro sistema? Eso lo vamos a ver en un momento, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a aplicar la misma idea, ¿cierto? Donde voy a tomar en cuenta los exponentes así. Voy a multiplicar cada dígito por la base del sistema y lo voy a elevar al exponente que le corresponde según la posición. ¿Ya? Y lo voy a ir sumando. Pero quiero que, para que vayan soltando la mano, que lo calculen. Calcúlenlo. Si alguien lo calcula, lo escribe en el chat. ¿Ya? Mientras tanto yo me voy a hidratar. Sería el primer dígito por... Oh, eso fue rápido. Muy rápido. Muy bien. Ya, entonces, Antonia nos dice que es 123. ¿A los demás le dio lo mismo? Ya, yo lo voy a desarrollar acá también. Vamos a desarrollarlo entonces. Va a ser, ¿cierto? 173 en base 8. Dijimos que los exponentes que correspondían eran 0, 1, 2. Sería 1 por la base del sistema, que va a ser en este caso el 8. 8 elevado a el 2, va a ser 64, ¿cierto? Más el 7 por el 8 elevado a 1. En realidad tampoco eran tantas operaciones, pero está bien. Más el 3 por el 8 elevado a 0, que es simplemente 1, ¿cierto? Así que va a ser entonces 64 más 7 por 8, 56, si no me equivoco. 56 más el 3. Y vamos a ver qué nos da. Ahí ya me voy a ayudar con la calculadora, ya que estamos. Ya que estamos, ocupemos la calculadora. Si es que no me equivoco en multiplicar, porque en una de esas me equivoco en multiplicar después. Muy bien. 123 me dio. 123 en base 10, perdón. De veras que estamos convirtiendo a decimal, ¿cierto? Y ese sería el número. Como pueden ver, la misma dinámica que usamos antes para el caso de binario, ¿cierto? Así que, muy bien por ahí. Yo sigo mandando la pregunta, si es que se entiende lo que vamos a revisar, para así poder ir chequeando si es que se va entendiendo, ¿ya? Y mientras tanto, ustedes respondan, yo les pregunto. Esta es una pregunta abierta, la pueden escribir en el chat, lo pueden comentar obviamente por audio. ¿Qué sistema creen que viene ahora? Y por si acaso el último que vamos a ver hoy día, respecto a los cuatro, van a ser 4 sistemas en realidad. ¿Cuál vendrá ahora? Vimos decimal, que es un sistema que hemos ocupado toda la vida. Binario, ¿cierto? Que es el que ocupan los computadores. Octal, que aparentemente no sabemos por qué lo estamos viendo, pero lo vimos, ¿cierto? Y ahora viene hexadecimal, como dice Antonio. Y efectivamente es el que viene. Y en realidad, el sistema binario y el hexadecimal tienen una relación muy cercana, ¿ya? Que hace que nos sea muy útil manejar el hexadecimal, ¿ya? Para las representaciones especialmente de números binarios que son muy grandes. Y de hecho, la programación se ocupa bastante hexadecimal para representar, por ejemplo, algunas cosas. Incluso también para representar colores. ¿Han visto de repente? No sé si a alguien le gusta el tema de crear páginas web, si es que algo de eso. Pero que hay colores que se representan como así. O no sé, por ejemplo, así. Creo que son, no me acuerdo si son 4. Pero pensemos, ¿podría tener un color así? Ah, mira, Paulina dice que sí. Muy bien, Paulina. Y si no, obviamente. En arquitectura. O algo por el estilo. Sí, pues se representan de esa forma, porque en realidad es mucho más práctico. Así que vamos a ver el sistema hexadecimal. ¿Cómo es el sistema hexadecimal? Estoy pensando en un color. ¿Qué color le voy a poner? Vamos a ver qué colores tenemos. Está complicado. Voy a ponerlo amarillo. Morado, ya, pongámosle morado. Ya. Morado, porque amarillo va a quedar como medio raro. Hexadecimal. Y el hexadecimal va a tener, les adelanto, 16 dígitos. Uno podría decir, pero ¿cuáles dígitos? Vamos a partir desde el 0, vamos a ir avanzando, ¿cierto? Al 1,
al 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Tal como en el caso del decimal. Pero después de eso va a venir letra, efectivamente. Va a venir la A, va a venir la B, va a venir la C, la D, la E y la F. ¿Por qué no está la CH? Porque en realidad esto está diseñado, ¿cierto?, en base al alfabeto inglés. ¿Ya? Así que por eso no está la CH. Y serían entonces, como ustedes pueden ver, si aquí tenemos 10 y aquí tenemos 6, serían 16. Efectivamente, la misma cantidad de dígitos que la base del sistema, o radix también, que es otra forma que le dicen. Pero es lo mismo. Esa línea, vamos a eliminarla. Ahí. ¿Ya? Así que tenemos entonces nuestra tabla. Vamos a ver que cualquier conversión de, por ejemplo, hexadecimal a binario, perdón, a decimal, se va a realizar de la misma manera. Y mientras tanto, yo formo la tabla. Quiero que ustedes calculen esto, miren. Porque se aplica exactamente la misma idea. Sistema hexadecimal. Hexadecimal, vamos a poner acá un ejemplo, en realidad es como un ejemplo, ejercicio, ¿cierto? Convertir el siguiente número. Convertir, ¿qué número vamos a poner acá? Vamos a poner un número interesante. 1FAB. Ese número vamos a convertir. Le voy a poner la base acá en azul, ¿ya? Una ayudita ahí también. 0, 1, 2, 3. ¿Ya? Conviertan ese número mientras yo armo la tabla, ¿ya? Para que quede más o menos decente. ¿Qué color voy a poner esto? Le voy a poner color arcoíris. Una tabla con sus líneas en color arcoíris. Pero saben ustedes que cuando yo esto lo edito, lo exporto, lamentablemente se pierde el color arcoíris. ¿Qué les puedo decir? Se pierde simplemente. Quizá en algún momento aprendo a hacer que no se pierda. Porque lo exporto como a un SVG, si no me equivoco. Así que deja de estar ese color. Vamos a poner por acá. Ahí. De hecho, le voy a hacer solamente las líneas de afuera, ¿ya? Para que no quede tan sobrecargado. Ahí. Mientras yo intento hacer una línea, espero que ustedes estén calculando. Voy a borrarla mejor. Para que nos quede más derecho esto ahí. Ahí. Y nos dice, ¿cierto? Ya, me habían escrito ustedes cuáles eran las letras que seguían, ¿cierto? Era A, B, C, D, E, F, ¿cierto? Pero ¿cuál es la duda que pueden tener ustedes? Me imagino que ahora algunos la deben tener. Es como, ya, si yo entiendo que, por ejemplo, sigue la letra A, la B, la C y todo eso, pero ¿qué valor tomo? Porque ¿cómo voy a multiplicar, no sé, pues la F por 16 elevado a 2? ¿Qué es la F? ¿Ya? Y mientras yo sigo dibujando la tabla, les comento que lo que pasa es que vamos a tener que para cada uno de los dígitos que continúan después del 9, lo que nosotros hacemos es que simplemente a la A le vamos a considerar el valor de 10. A la B, el valor de 11. ¿Ya? Este va a ser un 10, este va a ser un 11, al momento que nosotros queramos hacer operatorias con ellas, ¿cierto? Ese va a ser un 12, ese va a ser un 13, un 14 y un 15. ¿Ya? Así que, en realidad, al momento de realizar la operación no ocupamos las letras, ¿cierto? Ocupamos estos dígitos de acá. ¿Ya? O sea, ayuda porque es una ayuda que era bastante necesaria, ¿cierto? ¿Tomaste otra? A veces pasa que uno toma la F como 16, pero recuerden que parte desde el 0. Desde el 0 hasta el 15. ¿Ya? Lo mismo que pasaba con el octal, ¿cierto? Que teníamos que desde el 0, desde el 0 hasta el 7, ¿cierto? Porque se descuenta ese, obviamente. Así que vamos a calcular. Alguien me puso un resultado. Gabriel me puso... Antonia puso 8.107. Después me pusieron 8.380. Vamos a chequear. Yo la verdad es que no sé cuál es porque lo escribí recién. Así que vamos a descubrirlo. Vamos a poner solución acá. Ya. 1. F. A, B. ¿Se dan cuenta que podemos tener números súper interesantes? ABC. ¿Qué podríamos escribir también? Podríamos escribir algo. ADA también se puede escribir. Ya. En base 16, ¿cierto? Voy a ponerlo en azul nuevamente la base. Y vamos a ver acá. ¿Qué nos queda? Los exponentes van a ser como yo los había marcado, ¿cierto? Vamos a poner este lila que estaba usando. 0, 1,
2 y 3. Así que sería entonces el primer dígito, que es 1, por la base del sistema, que va a ser 16. 16 elevado al exponente que le corresponde según la posición, que sería el 3, más... Sí, Diego, también se puede escribir eso. Vamos a poner la f, recuerden que se va a representar con el 15, o en realidad su valor es el 15, por la base del sistema, que va a ser 16, elevado al exponente que le corresponde según la posición, que va a ser el 2, más el valor que tenemos acá, que sería la a, que se corresponde con el 10, por la base del sistema, ¿cierto? Que sería 16 elevado al exponente, que sería 1. Y más, el último ya, la b, que sería, ¿cierto?, un 11. Por la base del sistema, que es 16. Esto en realidad obviamente va a ser 1, ¿cierto? Que va a quedar 16 elevado a 0. Pero lo podemos desarrollar. Vamos a borrar acá. Y vamos a calcular. Lo voy a calcular directamente en esta calculadora, ¿ya? Vamos a hacerlo acá. Bueno, acá no. ¿Dónde dejé la calculadora? Acá la dejé. Ahí. Ya. Vamos a borrar todo. Y vamos a partir. Estoy escribiendo hasta el 1, pero ya, lo voy a poner igual nomás. 1 por 16. Después me voy a saltar obviamente algunas operaciones. Elevado a el 3. Más 15 por 16. 16 elevado al 2. Más 10 por 16 elevado a 1, se voy a poner solamente el 16. 16 más el 11, ¿ya? ¿Estamos bien? Me parece que sí. Le damos igual. Y nos dio 8107. Ah, miren. Ya lo tenían calculado ustedes. Muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos... así que ese sería el valor. Voy a mover de nuevo mi tabla, que la movió todo el rato. Y de hecho me di cuenta que me faltó una línea. Me faltó una línea para separar ahí la base, ¿cierto?, de los dígitos. Pero lo hago en un momento. Así que en definitiva, el 1FAB en base 16 es, ¿cierto?, equivalente a este número, que sería el 8107 en decimal. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas? Cualquier duda que pueda existir. Mientras yo dibujo la otra línea que me faltó. ¿Dónde tengo la regla? Ahí está. Por acá la vamos a hacer esta línea. Pueden escribir. De momento les voy a mandar la consulta que les tengo. Ahí, si es que respecto a hubiera alguna duda. Me pregunta Nicole si es que se puede escribir el mismo número con otros dígitos. O sea, tú dices en otro sistema, por ejemplo. Me imagino en binario, ¿cierto? En octal, por ejemplo. ¿Sí? Se puede escribir en otros sistemas. Ah. Tú dices representar el mismo número, pero usando otra combinación de dígitos. Ya, una muy buena pregunta. La verdad es que las combinaciones son únicas. Esa es una buena pregunta. Son únicas. Es lo mismo, por ejemplo, que nosotros tuviéramos, supongamos, en decimal, y yo dijera, quiero representar el 1034 con otra representación dentro de decimal. La verdad es que sería única. ¿Ya? Tenemos ese sentido de que van ordenados y que una no es igual a la otra. ¿Ya? Pero es muy buena pregunta. Porque de hecho sucede muchas veces que al momento de comparar números, por ejemplo, en binario, si yo les pregunto esto, bueno, en realidad esto es como bien, quizás es muy evidente, pero vamos a pensarlo así. Estos números, opción A, voy a poner número A y número B. ¿Podría ser este dígito menor que este? O sea, si yo, por ejemplo, pongo esto, imagínense, tenemos otro. Se dan cuenta que el hecho de que yo tenga un 1 en esa posición ya va a ser mayor que cualquier otra combinación. Es un tema que a veces como que es medio extraño. ¿Ya? Me refiero a que si yo tengo, por ejemplo, en la quinta posición, contando de derecha a izquierda, un dígito, inmediatamente este dígito, ¿ya?, va a ser mayor que todos los demás que tengan solamente dígitos en sus 4 primeros bits. Lo pueden comprobar, porque ¿qué número sería? Este número que está acá, por ejemplo, donde puse todos 1. Sería el 1 por 2 elevado a 3. Lo voy a poner acá rápidamente, solamente para ejemplificar lo que le estaba comentando. 0, 1, 2, 3. Sería 1 por 2 elevado a 3, más 1 por 2 elevado a 2, ¿cierto? Sería efectivamente, como dice Matías, el 15.
más 1 por 2 elevado a 1, ¿cierto? Y más 1 por 2 elevado a 0. Efectivamente el 15. Y es el número mayor que podría representar para esa cantidad de bits, ¿cierto? Para esos 4 dígitos. Dije bits, lo voy a escribir un momento, ¿ya? Este sería el 10 que nosotros calculamos casi al principio, ¿cierto? Y este dígito de acá, este número, perdón, sería el 16, exactamente, ¿cierto? Porque sería, este va acá al 0, va el 1, va el 2, va el 3 y va el 4. Sería, por tanto, el 1 por 2 elevado a 4. Y sería mayor que cualquiera de los otros que están usando solamente los primeros 4 dígitos. ¿Se entiende eso que acabo de comentar? Porque una de esas es medio extraño. Como le hice como a un borde. Ahí. Le he mandado un montón de veces esa pregunta, pero de verdad que es útil. Al menos en la virtualidad. ¿Más o menos? Ya. Así que se entiende más o menos, por si acaso, se refiere a que cuando yo tengo un número, al menos en este caso en binario, donde tengo solamente dos posibilidades que sean ceros o uno, al momento en que yo tengo un número que tiene un 1 en una posición que estaría más a la izquierda que otro número, por ejemplo este número, va a ser siempre mayor que cualquier otro número que tenga solamente dígitos acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tenemos otra posibilidad de que, no sé, porque hay un número diferente, ¿ya? Algo así. De todas maneras, si les parece muy extraño, lo pueden omitir de momento porque nosotros vamos a ir trabajando después con el orden de los números, que es algo que no hemos visto todavía. Así que voy a borrar estos numeritos. Si no les quedó tan claro, como les digo, lo pueden omitir porque yo voy a trabajar con el orden en un momento, ¿ya? Ahí. Vamos a borrar estos numeritos. Y vamos a ver algo, miren. Vamos a borrar acá. Borremos rápido. Ahí, borramos rápido. Y ahora, una vez que ya revisamos entonces lo que son el sistema decimal, el sistema binario, el sistema octal, lo que vamos a hacer entonces es empezar a ver cómo podemos pasar nosotros del sistema decimal a uno de los otros sistemas, porque aquí hasta aquí solamente convertimos de binario a decimal, de octal a decimal, de hexadecimal a decimal, ¿cierto? Pero quizá queremos hacer lo otro. ¿Me podrían confirmar si es que me escuchan bien? ¿Me pueden escribir en el chat? Sí, no, más o menos. Ok. ¿Sí? Sí, pues se escucha bien. Ya, muy bien. Que recién como que se anduvo medio como colgando el programita, el whiteboard. Y ya, al menos me escuchan bien. Y como estoy del internet celular, como les decía, a veces se puede poner medio porfiado. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es realizar una conversión, pero desde, por ejemplo, binario a, no, perdón, de decimal a binario, ¿ya? Decimal a binario. Lo voy a reiniciar porque se puso como medio porfiado. Así que si se pone porfiado, no nos va a funcionar así. Así que ahora lo vamos a hacer. ¿Ya? Y debería ser parecido, podríamos pensar nosotros, ¿cierto? Convertir números, en este caso, de decimal a binario. Y la verdad es que nosotros vamos a ver dos alternativas. Una que es la alternativa intuitiva y otra que es la alternativa sistemática, ya que dependiendo del caso, obviamente, y de los números que estemos trabajando, nos resulta una más práctica que la otra. ¿Ya? Esto, por si acaso, les adelanto que se va a publicar en el aula apenas terminemos la clase, así que no se preocupen si, por ejemplo, algo que están copiando no pudieron copiarlo, ¿ya? Si que alguien está copiando. Porque va a quedar todo cargado, ¿ya? Conversión de, dijimos, de decimal a binario. Y eso en realidad entre comillas, porque en realidad lo que vamos a hacer ahora se va a aplicar también con los otros sistemas. No es solamente de decimal a binario, sino que es de decimal a cualquier otro, ¿ya? Entonces, la primera alternativa, ¿cuál va a ser? Opción 1. Intuitivamente. Intuitivamente. ¿Ya? ¿Cómo es alternativa? Vamos a ver ahora, miren, con este ejemplo. Y de hecho, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a poner el ejemplo justamente arriba para que sea visto con las dos soluciones posibles que nosotros vamos a revisar ahora, ¿ya? Ejemplo. Convertir. Voy a poner un número relativamente pequeño, ¿ya? Vamos a poner 25 en base 10, ¿cierto? A binario. Para ver ambos casos. Después vamos a trabajar obviamente con un número un poco más grande. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la primera opción?
Fíjense lo que voy a hacer ahora, que esto de repente genera dudas, pero quiero que me pongan atención. Voy a dibujar acá todos los exponentes, miren. 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y ahí obviamente podría seguir escribiendo todos los que quisiera, ¿cierto? Vemos que es un número que de momento no tiene parte fraccionaria, y según lo que yo les adelantaba, ¿cierto? Nos bastaría entonces trabajar con esto, porque va a tener únicamente parte entera este número, ¿ya? Y ahora, ¿qué hacemos entonces? Vamos a decir lo siguiente, miren. Si yo sé que esos son los exponentes, si yo pongo, por ejemplo, un 1 acá, pongo un 1 ahí, pongo un 1 ahí, ¿cierto? El número que va a resultar va a ser finalmente la suma, ¿cierto? De ese dígito multiplicado por la base del sistema, que si queremos convertir a binario es 2, elevado al exponente que le corresponde, ¿cierto? Vamos a tener, ¿cierto? Más el 1 elevado a ese exponente. Y de hecho, para que lo veamos de una forma más simple, vamos a hacerlo así. Tendríamos que el número va a ser así. 1 por 2 elevado, ¿cierto? A, en este caso, a ese dígito que es 1, más el 1 por 2 elevado al exponente, ¿cierto? Que sería el 0. Y claramente esto sería simplemente un 3 en decimal, ¿cierto? Este número está en binario. Yo creo que hasta aquí más o menos debería estar relativamente claro, ¿cierto? Porque es lo mismo que hicimos antes. Pero ahora vamos a basarnos en algo, miren. Nosotros le vamos a dar el peso a cada una de las posiciones. ¿A qué me refiero con darle el peso? Es decir, ¿qué pasaría si yo tuviera un 1, por ejemplo, en esta posición? Si tuviera un 1 en esta posición, si tuviera un 1 en esa, en esa, en esa y en esa. Tendría algo así, ¿o no? Miren. Voy a poner acá, perdón, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, y así podría seguir hasta el infinito, ¿cierto? Y luego, esos 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, ¿cierto? 2 elevado a n, yo podría escribir el valor que tiene este número, ¿cierto? ¿Qué valor va a tener? Aquí, obviamente, 2 elevado a 0 va a ser 1. 2 elevado a 1 va a ser 2, ¿cierto? Este va a ser 2 elevado a 2 va a ser 4. 2 elevado a 3 va a ser 8. Aquí vamos a tener 2 elevado a 4 va a ser 16. Y así seguiríamos, ¿cierto? ¿Sí? Ah, ya, Harold va bien. Hasta ahora, ¿se entiende lo que estoy explicando? Que en realidad lo que estoy tratando de hacer es decir, ¿cuánto valdría un 1 si estuviera acá? Si hubiera un 1, si este fuera el número, por ejemplo, yo pongo un 1 ahí, pesaría por un 1. Y eso aportaría el valor del número. Si yo, por el contrario, pusiera un 1, por ejemplo, acá, en esa posición, suponiendo que todo esto demás es 0, lo que tendríamos que ese 1 aportaría 4 al valor total del número. ¿Sí? Ya lo calcularon, ¿no? ¿Ya? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, un 1 acá, aportaría 16, y así podríamos entonces ver que el hecho de tener un 1 en esas posiciones aporta al total del número, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve esto? Porque lo que nosotros queremos hacer entonces es empezar a formar ese número. Queremos así decir, ya, ¿con cuáles unos, en qué posiciones yo puedo formar el 25? Pensemos, si pongo, por ejemplo, un 1 en esa posición, claramente ahí aportaría 32. Me paso, no me sirve, ¿cierto? De hecho, ahí yo debería entonces poner un 0. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, pongo un 1 en esta posición, va a aportar ese 1 16. Todavía estoy bien porque podría decir, ya, el 16 me falta todavía para llegar al 25. Si yo pongo un 1 acá, ¿qué sucede? Me va a dar 16 más 8, me va a dar 24, ¿cierto? Todavía estoy por debajo del valor del número, que sería el 25, el que yo quiero formar. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿dónde pondrían el otro 1? ¿O dónde pondrían más 1? ¿Pongo 1 acá? No me sirve, ¿cierto? Porque tendría 24 más los 4, perdón, más los 4, me pasaría, me daría 28, ¿cierto? Así que no me sirve poner un 1 ahí. Tengo que poner un 0. Si pongo un 1 acá, también me paso, ¿cierto? Me daría entonces 26, porque sería 24 más esos 2 sería 26. Como algunos ya lo vieron, ¿cierto? Me serviría entonces poner un 1 justamente ahí. Y acá tendré que poner un 0, ¿cierto? Eso que tenemos ahí sería la representación entonces del 25. ¿Cómo lo sé? Puedo comprobarlo. Podría decir entonces, yo si esto lo convierto, me va a quedar entonces el 1 por el 2 elevado a 4, va a ser 16, más el 1 por el 2 elevado a 3, que sería entonces 8, ¿cierto? Más el 1 por el 2 elevado a 0, que sería 1. Sumando entonces ese 16, ese 8 y ese 1,
¿Qué me da? Me da justamente el 25. ¿Ya? Sería 25 en base 10. Por lo tanto, ¿qué haríamos entonces para el problema que tenemos arriba? Diríamos entonces que el 25 en base 10 sería simplemente igual a, este 0 lo puedo omitir porque es como tener 0 a la izquierda, ¿cierto? Tal como en decimal, si yo tengo, por ejemplo, el 0,237, sería simplemente 237, ¿cierto? Lo podemos omitir, le podríamos llenar de ceros acá, pero no nos va a aportar nada. ¿Ya? Así que la forma intuitiva de hacerlo es simplemente ir rellenando las posiciones donde nos sirve tener 1, ¿cierto? Claramente ustedes pueden observar que esto no es tan práctico si el número es muy grande, porque quizás nos va a costar más. ¿Ya? Quiero ver si esto se entiende lo que acabamos de ver, porque una de esas es medio extraño. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? ¿Cómo funciona la forma intuitiva? Es simplemente fijarnos en cuánto aporta un 1 en una determinada posición. Vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Para que así podamos chequearlo. Uno más simple, quizás. Ejercicio adicional. ¿Cómo sería para el 26? Buena pregunta, Brian. Vamos a verlo. Adicional vamos a poner acá el 25. Voy a hacerlo bien simplificado. Voy a ponerle como, perdón, 26. En base 10. Y lo queremos pasar a base 2. ¿Cómo vamos a hacer eso? Mi 6 quedó como muy pequeño, ¿cierto? Lo voy a arreglar. Porque parece como raro. Vamos a ponerle ahí 6. ¿Ya? Para hacer eso, entonces yo diría, voy a escribir acá los pesos que tendrían los unos en cada una de las posiciones. Se fijan que va en potencias de 2, ¿cierto? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, ¿cierto? 2048. ¿Les suenan esos números, no? ¿Les suenan, cierto? De ahí vienen, ¿cierto? Claro, 2 elevado a cualquier número. Entonces, en este caso sería, voy a escribir acá, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Entonces, podemos formar el 26 simplemente diciendo, si pongo un 1 acá, no me sirve poner un 1 ahí porque ahí me paso, ¿cierto? Tengo 32. No. Pongo otro 1 ahí, me darían 24 si los sumo, ¿cierto? El aporte de cada uno de ellos. ¿Dónde pondría el otro? Acá me paso, ¿cierto? Porque me daría 24 más 4 serían 28. Lo pondría específicamente en el elevado a 2, ¿cierto? Y acá rellenaría simplemente con ceros. Y esa sería la representación de nuestro 26, ¿cierto? En decimal, pero ahora en binario. ¿Sí? Ahora, voy a reenviarla. O en realidad una persona me puso que no se entendía y dos me pusieron que más o menos. ¿Me podrían confirmar? Pueden escribir sí. De hecho, lo voy a mandar de nuevo, ¿no? La mandamos de nuevo. Total. ¿Se fijan? Por eso se dice que es intuitivo, porque es simplemente como decir, ya, si pongo uno acá, pongo otro uno por acá, formo el número. Para números pequeños es bastante rápido. Para números más grandes, no sé si tanto. Por eso es que vamos a ver la segunda opción, que sería la sistemática. ¿Ya? Si es que a alguien esto le parece muy extraño, siempre puede usar la forma sistemática y que nos va a llevar resultados sin mayores inconvenientes. ¿Ya? Vamos a ver entonces opción 2, sistemáticamente. Esto es como está dentro de una nube, ¿ya? Es como algo que surgió, sí, de la nada. Ya, opción 2. Sistemáticamente. Ya estamos casi en la hora, así que, bueno, la vamos a alcanzar a revisar la sistemática. Déjenme pensar si alcanzamos. Bueno, la vamos a revisar, ¿ya? Y les voy a decir lo que nosotros vamos a hacer, miren. Ya, sí, son buenos los cuestionarios, la verdad, porque a veces en la virtualidad cuesta el verificar que se va entendiendo, porque no es la idea, obviamente, hacer solo la clase y avanzar, y si no se entiende no tiene sentido, ¿cierto? Así que si tienen dudas, les adelanto desde ya que en cualquier momento ustedes me dicen nomás, ya, no se preocupen. Sí. Hay que repetirlo 10 veces, se repite 10 veces, así que no hay problema. ¿Y saben qué? Estoy pensando que por la hora que estamos, la verdad es que nos quedan solamente 4 minutos, entonces no querría que quedara la duda. ¿Ya? Así que esto lo vamos a dejar pendiente para la siguiente clase. ¿Les parece? Porque si se entiende más o menos, al final va a ser contraproducente. Les voy a dejar esto en el aula junto con la grabación,
¿ya? Y les agradezco mucho su participación. Espero que tengan una buena semana y nos veríamos entonces el próximo jueves, ¿ya? Que estén muy bien. Chao, chao. ¿Cuándo empieza la ayudantía? La próxima semana. Próxima semana va a comenzar todo oficialmente lo que se refiere a ayudantía. Ya, que estén muy Chao, bien. profe, gracias, que esté bien. Gracias, igual a Chao, ustedes. Chao, profe. profe, que tenga buena tarde. Chao.